el motor, el factor que convenció al mundo en el primer siglo no se llamó estrategia, ni se llamó congregación, ni se llamó ministerio. El factor fue el Espíritu Santo, el motor de la iglesia. Porque es el Espíritu Santo que manifiesta la presencia de Dios. Eso que usted siente es el Espíritu Santo. Nosotros usamos muchos términos muy románticos en la iglesia. Siento la gloria, la presencia, la unción, muchas palabras. Pero realmente es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo tocándolo. El que manifiesta la presencia de Dios es el Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros, adentro y alrededor, adentro y encima. Y si alguien va a sentir la presencia de Dios, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Si no, es otro espíritu que le tocó. No los quiero asustar, pero déjeme darle un ejemplo, para mí al menos muy claro, de lo que quiero transmitirle. Está en el capítulo más importante de toda la Biblia, donde está registrado el evento crucial de la existencia de la humanidad. Es en Lucas 24, el recuento de la resurrección. Porque sin resurrección, todo nuestro mensaje se hubiese quedado ahí. Sin resurrección, todo nuestro mensaje hubiese sido también un cuento, o una teología, o una doctrina. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, y encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. A ver, comenzamos. Un grupo de hermanas, después de la sepultura, después de ciertos días, 2, 3 días, lo que hacían era que le echaban más ungüento a los cadáveres para que no hedieran, no echaran tanto olor, sobre todo cuando se quería y se honraba a una persona. La sola idea de que se estaba ese ser querido descomponiendo ya era muy traumático. Entonces había muchas etapas del ungimiento. Unas mujeres fueron a hacer eso y no encontraron al Señor Jesús. De hecho, luego salen ellas y lo cuentan, dicen, no está. Pero se pudieron haber robado el cadáver. Para ellas fue una intriga, a ellas como que algo les despertó, pero no decía mucho que no está el cuerpo del Señor. Primero porque tenía muchos detractores y enemigos. Además, él había anunciado su resurrección. Tal vez lo robaron los romanos, tal vez se lo llevaron los fariseos, los religiosos. Bueno, no estaba un cadáver, era todo lo que pasaba con estas mujeres. Era toda su experiencia no haber encontrado el cuerpo. Dice el versículo 4, mientras se preguntaban qué habría pasado. Menos mal que el Señor ya le había dicho, ¿no?, que iba a resucitar al tercer día y que tenían que encontrarse en Galilea. Pues van y se encuentran con lo que el mismo Señor les prometió y les dijo, y se preguntan, ¿qué será que pasó? No dijeron, wow, ya resucitó. No estaban seguros si se robaron el cadáver, no estaban seguros si lo escondieron, no estaban seguros si se lo llevaron, no estaban seguros si había, no estaban seguros de nada. Mientras se preguntaban qué habría pasado,
se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Eran ángeles. Ándele, allá va cambiando el nivel de experiencia. Una cosa es una tumba vacía, otra cosa es manifestación de seres angelicales. Yo le llamo tráfico en el mundo espiritual. Asustadas, dice el versículo 5, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Dice: oigan, señoras, si ya les había dicho esto el Señor. Entonces, bueno, le dice: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitará. Entonces, dice el versículo 8, ella se acorda. Ándele. Ahora, tumba vacía, seres angelicales, experiencia sobrenatural. Wow. A mí me hubiese gustado estar ahí. Entonces, se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar al sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Estaban los 11 discípulos, pero había muchos otros discípulos y mujeres y amigas que habían seguido y servido al Señor. Le contaron, le dijeron: ¿qué creen? Que no está, la tumba está vacía. Y bueno, pues se habrán llevado el cadáver. No. Nos encontramos con seres angelicales que nos recordaron las palabras de Jesús y que iba a resucitar. ¿Se acuerdan? Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Entonces, dice el versículo 11, los discípulos dieron gloria a Dios y se postraron sobre su rostro para adorar a aquel quien había resucitado. ¿No dice así? Los discípulos les pareció el relato. ¿Qué les pareció? ¿Cuántas cosas de los que hacemos y decimos a los que nos escuchan les parece una tontería? No lo dije yo al término, ahí está escrito. Hermano, pero yo le digo, lo que yo cuento es cierto. Sí es cierto, para ti no es una tontería, pero el que te escucha le suena como una tontería. Porque una tumba vacía no es suficiente, ver ángeles tampoco. Necesitamos un encuentro con el resucitado para que nos crean. Si tú no lo has vivido, tu historia no es más que un cuento. Pero cuando tú lo has vivido, tú has estado en comunión con Él, tú has estado en intimidad con Él, tú has estado ante el trono, has estado en la presencia del Señor. Él te ha tocado, te ha llenado, te ha cambiado. Tú eres recipiente del toque, de la unción, de la verdad, del Espíritu Santo. Cuando tú sales y lo compartes, le cuentas al otro, no le va a sonar una tontería. Usted dice: ¿cómo sabe? Porque hay una unción que te respalda. Nadie ha estado con el Señor que no se note que ha estado con el Señor. Mire que si usted se regresa al versículo 9, los 11 y todos los demás estaban escuchando. Porque un relato religioso, familia, que no está acompañado de una experiencia, no es más que un cuento. Un relato evangélico, bíblico, aún con evidencia de lo sobrenatural, si no te has encontrado con Dios, no tiene efecto en la persona que te escucha. Pedro, el versículo 12, fue al sepulcro, pero luego volvió a su casa, dice, extrañado de lo que había sucedido, porque también una tumba vacía no era suficiente. El versículo 13, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén.
Oiga, Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 32, antes de ir, Mateo 26, ya casi antes de ir a la cruz, les había dejado una cita. Les dijo: yo me voy a la cruz, voy a morir, pero voy a resucitar, y tengamos un punto de encuentro. Después de que yo resucite, iré delante de ustedes. ¿A dónde? No escuché. ¿A dónde? Y estos dos, ¿a dónde se iban? A Emaús. A cualquier lado, a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque les contaron un cuento. Su cristianismo no era más que un cuento. Su cristianismo no era más que una historia. Su cristianismo no era más que una religión. No se habían encontrado con el Cristo resucitado. Y la religión hace eso, nos aleja de Dios. Ellos, en vez de decir: oh, si nos vamos a encontrar, ya resucitó, vamos a la cita, porque después nos encontrábamos todos en Galilea. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. Su corazón estaba duro. Mire, el mismo Cristo empieza a acercarse, pero como ellos habían escuchado solo una historia, el corazón estaba duro. Eso hace la religión. La religión endurece los corazones y ciega los ojos. Al punto que el versículo 16, hay muchos versículos, pero el 16 no solo dice que estaban cegados sus ojos. El 25 díjose: qué torpes, les dijo, qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. Su corazón no estaba bien. Otra vez, la religión no puede tratar con nuestro corazón. Mire, podríamos entrar en debates teológicos. No vamos a llegar a ningún lado. Lo que necesitamos es un encuentro con Dios. No trate de encontrar un atajo para la presencia de Dios. O se encuentra con Dios, o lo único que tenemos es una historia. Fíjese el impacto que tuvo en ellos el cuento de las mujeres, versículo 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. O sea, tenían una historia. Y mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo en el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. La versión de usted, la Reina Valera, dice que estaban tristes. Eso es lo que produce religión. ¿Por qué? Porque es un cuento que no te funciona. Y ellos, uno de ellos llamado Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? Eres el único que no conoces la historia. Todos tenían una historia. No tenían una realidad, pero sí tenían historia. Y el Señor, a propósito, le dice: pues a ver qué ha pasado. No, hombre, y ahí sacamos nuestro credo. Mira, hermano, ¿sabe cuál era el credo de la iglesia primera? Era muy cortito, 2 palabras: ha resucitado. Ese era todo el credo. Pero para estos dos conocían la historia. Y mire qué bien que la conocía. Decía: lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea que se ve que tuvieron cuando había milagros. Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza que Él era quien redimiría a Israel. Otra vez, cuando la religión no te trae una respuesta, te frustra.
Otro efecto de la religión: no solo te aleja de Dios, no solo te endurece, hace una generación frustrada. Porque mucho cuento, pero no te funciona. Nosotros abrigábamos la esperanza de que era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Unas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Tu mensaje puede asombrar, tu mensaje puede entretener, tu mensaje puede impactar, pero si el mensaje no es predicado por aquel que lo vivió, puro cuento. Por no decir tontería, como dice la Nueva Versión Internacional. Mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy de temprano, fueron al sepulcro, no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron, a ver, lo voy a cambiar, nos predicaron, nos testificaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Pero ¿cuál era la diferencia? Puede encontrarse con ángeles, puede encontrarse con el sepulturero, puede encontrarse con quien sea, pero si no se ha encontrado con él, necesitamos meternos a la presencia de Dios. Necesitamos ser testigos, necesitamos buscarlo, necesitamos cargar sobre nosotros los milagros y las maravillas. Necesitamos más que seguir el cuento que alguien nos contó. ¿Se acuerda cuando la mujer samaritana fue y le dijo a los hombres de la ciudad: he encontrado a uno que me ha dicho toda la verdad, todo cuanto había ocurrido? Y vinieron luego los hombres de la ciudad, se encuentran con Jesús y le dijeron: ya no creemos porque esta nos contó, ahora nosotros lo hemos visto. El cuento no convence a nadie, es la experiencia. Escuche. La vida cristiana es una experiencia, no una religión. Y el cristianismo no se trata de una congregación de donde nos congregamos, se trata de una experiencia real con Cristo todos los días. Dice, y encima mire, estas eran las mujeres de nuestro grupo, después también los hombres de nuestro grupo. Fueron y volvieron con el mismo cuento. Pero la verdad es que puro cuento, porque a él, entonces ya Jesús ya tuvo, ¿no? Le dice: qué torpes son ustedes. Les dijo: y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho las mujeres y los hombres. Así dice la Biblia. Jesucristo no estaba inquieto porque no creían lo que otros testificaban, porque no creían la palabra del Señor. Les llamó la atención por no creer la Biblia. Qué tardos para entender lo que fue escrito en la Biblia. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a cómo tener una iglesia exitosa en todas las escrituras. Así dice. Se encargó de mostrarles qué decía la Biblia de quién. ¿De una iglesia? ¿De una religión? ¿De un dogma? ¿De quién? De Él. Hermano, encuéntrese con Jesucristo y predique a Jesucristo. Es lo que la gente necesita escuchar. ¿Dónde está Jesús? Jesús tomó la Biblia, les empezó a explicar, le dijo: les voy a decir lo que dice de Jesús, lo que se refería a Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. ¿Qué pasa? Cuando Jesús empieza a revelarse a través de las escrituras, produce lo contrario. Ya no el alejarse, ahora produce un hambre. Ya no quiero que te quede, quiero que nos sigas contando. La historia, la religión produce que te alejes. La presencia de Cristo, que más adelante dice que ardía sus corazones, produce hambre. ¿Quieres más? Así que entró para quedarse con ellos.
Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio. Entonces, ¿qué sucedió? Se le abrieron los ojos. La religión ciega tu corazón. La presencia de Cristo abre tus ojos. El versículo 45 dice que Jesús les abrió el entendimiento, les abrió el corazón. Se les abrieron los ojos, le reconocieron, pero él desapareció y se decían el uno al otro: no, ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Recién en este momento, en la presencia, algunos que estaban con sus corazones abiertos, lloraban, se abrazaban. Y uno dice: pero ¿por qué hacen todo eso? No lo hacemos, sucede. Es que nuestro corazón arde. Hay algo dentro nuestro, no lo puedo negar. ¿Qué quiere que haga? Ahí se dieron cuenta, porque la presencia de Cristo produce un ardor en tu corazón, un sentimiento sublime. La religión te aburre y te ata y te frustra. Pero cuando Cristo les interrumpió el camino, cuando Cristo les interrumpió la vida, les abrió los ojos, les abrió el corazón, al instante, versículo 33, se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Escúcheme, al instante. No le habían dicho a Jesús hace un rato: oye, ya es de noche, está peligroso. Ya no les importó lo peligroso. La religión los alejó. Un encuentro con Cristo inmediatamente los metió a la voluntad de Dios. Fueron de regreso al encuentro de Galilea. Dijeron: estamos lejos de la voluntad. La voluntad de Dios era que nosotros estemos allí. La voluntad de Dios era que nos encontremos en Galilea. La voluntad de Dios era que... Y mira, estamos 11 kilómetros de la voluntad de Dios. ¿A cuántos kilómetros estás tú? Estaban allí los 11 y los que estaban reunidos con ellos. Mire el versículo 34, lo que decían: es cierto, el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Fíjese, no le creyeron a las mujeres si no lo vieron, pero sí le creyeron a Simón cuando Pedro se encontró con Jesús. Te digo que cuando te encuentras con Cristo hay algo que te da credibilidad. Un día ya te encontraste con el Señor. Un día ya le diste tu vida al Señor. Por eso estás aquí. ¿Por qué no te encuentras de nuevo con el Señor? ¿Por qué cuando vuelves a tu casa? ¿Por qué no mañana? Aún usted que me está escuchando allá en las cámaras, no sé en qué país estará, me está escuchando. Quiero decirle que Jesucristo no es una religión, que las religiones son de los hombres. La religión te aleja, la religión viene de relegar, te ata, la religión te confunde. Las religiones lo que hacen es que te frustran porque no encuentras una respuesta genuina. Pero este día que nos estás escuchando no es una casualidad ni una coincidencia. Jesucristo te está hablando, no soy yo. Son las palabras de Jesús en mi boca. Te estoy predicando la Biblia, lo que la Biblia dice de Jesús. Yo quiero invitarte que si tú quieres conocer a Jesús y tener más que un cuento, más que una religión, hoy le entregues tu vida. Hagas conmigo esta oración y todos me ayudan. Señor Jesús, en esta hora yo creo lo que tu palabra dice, que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Él murió en una cruz por mí, pero no quedó encerrado en la tumba, resucitó y vive. Por eso en este momento le entrego mi corazón. Le pido que me salve,
que me cambie, que me transforme y me haga partícipe del regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús.